Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rinconcito virtual donde desgranamos todos los secretos, rumores y verdades, bueno, a veces solo rumores muy jugosos de vuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy prepárense porque la cosa viene cargadita. Cargadita de coches de lujo, de supuestas tensiones y por supuesto, de la pareja que nos tiene a todos en vilo desde hace años, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Hoy vamos a hablar de ese millón de coches que según dicen han comprado, o al menos uno de ellos, y de si esa aparente buena onda que vemos en redes sociales esconde algo más. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Una foto, un comentario, una mirada y ¡boom! La máquina de rumores se pone en marcha a toda velocidad. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, quiero recordaros lo importante que es suscribirse al canal. Si sois tan fans de las telenovelas turcas como nosotros, si os gusta estar al día de todos los chismorreos y si queréis participar en la comunidad más activa y divertida de YouTube en español sobre este tema, no lo dudéis más. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y prepárate para disfrutar de horas y horas de contenido jugosísimo. Y ahora sí, vamos a meternos en harina. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional gracias al éxito arrollador de Erkenci, esa comedia romántica que nos enamoró a todos y que nos hizo soñar con un amor tan apasionado y libre como el de Can David y Sanem. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable, y como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante meses, la prensa turca e internacional no dejó de especular sobre su posible relación. Fotos robadas, comentarios ambiguos, miradas cómplices, todo era analizado al milímetro en busca de la confirmación definitiva. Pero Can y Demet siempre fueron muy discretos al respecto, negando cualquier relación sentimental más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Sin embargo, el run-run nunca desapareció del todo. Incluso después de que ambos comenzaran nuevas relaciones con otras personas, el fantasma de Canem, como se conoce a la pareja formada por Can y Sanem, seguía presente en la mente de muchos fans. Y es que, reconozcámoslo, la magia que transmitían juntos en pantalla era difícil de olvidar. ¿Y ahora, qué pasa con ese supuesto millón de coches? Pues bien, este rumor surge a raíz de una serie de informaciones que apuntan a que Can Yaman, tras el éxito de sus últimos proyectos en Italia y su creciente popularidad a nivel mundial, habría decidido darse un capricho y adquirir una lujosa colección de coches. Se habla de modelos de alta gama, de ediciones limitadas, de verdaderas joyas sobre ruedas que sumarían un valor cercano al millón de euros. ¿Es cierto? No podemos confirmarlo al 100%. Can Yaman siempre ha sido un amante de los coches, y no es ningún secreto que le gusta disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero de ahí a tener una colección valorada en 1 millón de euros, hay un trecho. Lo que sí sabemos es que su patrimonio ha aumentado considerablemente en los últimos años gracias a su trabajo como actor, modelo y empresario. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque algunos medios han relacionado esta supuesta compra de coches de Can Yaman con Demet Özdemir, sugiriendo que podría tratarse de un regalo o, al menos, de una inversión conjunta. La idea es que ambos podrían estar planeando algún tipo de negocio relacionado con el mundo del motor, o que simplemente Can habría querido tener un detalle con Demet por su amistad y apoyo. ¿Os imagináis? Can Yaman y Demet Özdemir, socios en un negocio de coches de lujo. Sería una noticia bomba que sin duda revolucionaría a sus fans y generaría un sinfín de comentarios. Pero como os decía antes, esto no deja de ser una especulación. No hay ninguna prueba fehaciente que confirme esta información. De hecho, algunos aseguran que la relación entre Can y Demet no es tan idílica como parece. Rumores de celos profesionales, de egos inflados y de rencillas personales han circulado en los últimos años, alimentados por la distancia física entre ambos y por sus respectivos proyectos profesionales. Es cierto que desde el final de Erkenci no hemos visto a Can y Demet trabajar juntos en ningún otro proyecto. Cada uno ha seguido su propio camino, cosechando éxitos por separado. Can se ha centrado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y preparándose para nuevos proyectos en otros países. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, participando en varias telenovelas y películas de gran éxito. Esta distancia física y profesional podría haber enfriado la relación entre ellos, o incluso haber generado algo.
N tipo de rivalidad. Al fin y al cabo, los celos profesionales son algo común en el mundo del espectáculo. Y más aún cuando hablamos de dos personas tan talentosas y ambiciosas como Khan y Demet. Pero, ¿es posible que a pesar de todo esto, sigan manteniendo una relación de amistad y respeto? Yo creo que sí. Khan y Demet compartieron una experiencia única durante el rodaje de Erkencicus. Vivieron momentos intensos, superaron desafíos juntos y se convirtieron en iconos para millones de personas en todo el mundo. Es difícil olvidar una conexión tan fuerte y significativa. Además, ambos han demostrado en varias ocasiones que son personas maduras y profesionales. Saben separar el trabajo de la vida personal y son capaces de mantener relaciones cordiales con sus compañeros de profesión, incluso cuando existen diferencias o desacuerdos. Por lo tanto, no descartaría la posibilidad de que Khan y Demet sigan siendo amigos, aunque su relación no sea tan cercana y visible como antes. Quizás simplemente han decidido mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Volviendo al tema de los coches, es importante recordar que Khan Yaman es una persona muy reservada con su vida privada. Rara vez habla de sus posesiones materiales o de sus inversiones. Prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos solidarios. Demet Özdemir, por su parte, también es bastante discreta en este sentido. Aunque comparte algunos aspectos de su vida personal en redes sociales, suele ser muy cuidadosa con lo que publica y evita dar detalles sobre sus finanzas o sus inversiones. Por lo tanto, es poco probable que alguno de los dos confirme o desmienta este rumor de los coches. Seguramente seguirán manteniendo silencio al respecto y dejando que la especulación siga su curso. En definitiva, la historia de Khan Yaman, Demet Özdemir y ese supuesto millón de coches es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden crecer como la espuma en el mundo del espectáculo. Una simple información, una foto, un comentario, y se desata la locura. Es importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación. Muchas veces las noticias son exageradas, distorsionadas o incluso inventadas para generar más interés y audiencia. En el caso de Khan y Demet, es evidente que existe un gran interés por su relación, tanto profesional como personal. Sus fans sueñan con verlos juntos de nuevo en pantalla y esperan que algún día confirmen su romance. Pero como hemos visto, la realidad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Quizás Khan y Demet son simplemente amigos, o quizás su relación es más complicada de lo que parece. Lo que sí es seguro es que ambos son dos personas muy talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. Y hablando de respeto, creo que es importante recordar que Khan Yaman ha sido objeto de numerosas críticas y ataques en los últimos años, tanto por su físico como por su forma de ser. Algunos lo han acusado de ser arrogante, prepotente y egocéntrico. Otros han cuestionado su talento como actor y han minimizado sus logros profesionales. Demet Özdemir también ha tenido que lidiar con críticas y comentarios negativos, especialmente en relación a su aspecto físico y a su vida amorosa. Algunos la han juzgado por sus cambios de imagen y por sus relaciones sentimentales. Creo que es fundamental recordar que Khan y Demet son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a vivir su vida como les plazca. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones personales. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en valorar su talento como actores y en apoyar sus proyectos profesionales. Ambos han demostrado ser personas trabajadoras, dedicadas y apasionadas por su trabajo. Han cosechado éxitos importantes y han contribuido a promover la cultura turca en todo el mundo. Por lo tanto, creo que merecen nuestro respeto y admiración. Dejemos de lado los chismorreos y las críticas y valoremos su trabajo como artistas. Y ahora, para añadir un poco más de salsa al asunto, hablemos de las últimas apariciones públicas de Khan y Demet. En los últimos meses, ambos han asistido a varios eventos y han sido fotografiados por la prensa. En algunas de estas fotos, se les ve sonrientes y relajados, compartiendo risas y confidencias con otros compañeros de profesión. En otras, se les ve más serios y distantes, evitando el contacto visual y manteniendo una actitud más formal. Estas imágenes han sido analizadas al detalle por sus fans, que han buscado pistas sobre su relación en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Algunos han interpretado estas fotos como una señal de que Khan y Demet siguen siendo amigos y que su relación no ha cambiado. Otros han visto en ellas una prueba de que existe tensión entre ambos y que están intentando evitarse.
La verdad es que es imposible saber con certeza qué hay detrás de estas imágenes. Como os decía antes, Khan y Demet son personas muy reservadas y no suelen mostrar sus verdaderos sentimientos en público. Pero lo que sí podemos afirmar es que siguen siendo dos de las figuras más populares y mediáticas de Turquía. Cada vez que aparecen juntos en un evento, la prensa se vuelve loca y los fans se emocionan. Su presencia genera un gran revuelo y demuestra el enorme interés que existe por su relación. Y para terminar, quiero recordaros una vez más lo importante que es suscribirse al canal. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir disfrutando de contenido jugosísimo sobre telenovelas turcas y vuestras parejas favoritas, no lo dudéis más. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y prepárate para horas y horas de diversión. Hemos analizado los rumores sobre el millón de coches, explorado las posibles tensiones entre Khan y Demet, y recordado la magia que compartieron en Erkencikus. En definitiva, hemos intentado desentrañar los secretos de una de las parejas más queridas y enigmáticas de la televisión turca. Pero como hemos visto, la verdad es que no hay respuestas fáciles. La relación entre Khan y Demet es compleja y llena de matices. Lo que sí es seguro es que seguirán dando que hablar y que nos seguirán haciendo soñar con su amor en la pantalla. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Sois la mejor comunidad de YouTube, y me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con vosotros. Recordad que vuestra opinión es muy importante para mí. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo y decirme qué os ha parecido este vídeo, qué os gustaría ver en futuros vídeos y qué pensáis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Creéis que siguen siendo amigos? ¿Pensáis que existe alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué opináis sobre el rumor del millón de coches? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones conmigo y con el resto de la comunidad. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del canal y para ver contenido exclusivo sobre telenovelas turcas. Y ahora sí, me despido. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que tengáis un día maravilloso. Y que el amor de Khan y Sanem os acompañe siempre. Ciao, ciao.